comienzo. Yo voy a presentar, bueno, primero agradecerles a Alaya y a Adventure por este espacio. La idea es, desde Ubitec, por qué nos parece importante empezar a fomentar y a desarrollar más fuerte todo lo que es el trabajo de las empresas con las startups, ya sea como inversor o como aliados, porque creemos que ahí está una forma de acelerar todo lo que es la innovación abierta y acompañar a las empresas más tradicionales en esta transformación del negocio hacia un estilo más digital y más rápido para desarrollar, bueno, y enfrentarse a los nuevos desafíos. Así que no voy a hablar mucho yo, lo vamos a dejar a Luis que nos cuente cómo hacer, cómo meterse en este mundo de los emprendedores, de los emprendimientos bueno, para acelerar nuestras compañías. Luis es cofundador y managing partner de Alaya Capital Partners, fondo de Venture Capital con presencia en Argentina, Chile y Estados Unidos, que está enfocado principalmente en proyectos tecnológicos innovadores de la TAM, y también es cofundador y miembro del comité directivo de Adventure, Club y Academia de Inversores Ángeles. Así que, Luis, vamos con vos y después Nati que cierra. Y después hacemos preguntas y todos los comentarios que quieran ir dejando por el chat, bienvenidos. Muchas gracias a todos. Al principio iba a decir un poco quiénes somos, de dónde venimos y desde dónde les voy a contar el tema de inversión en startups, pero Mecha ya algo dijo, somos un fondo de Venture Capital enfocados en talento digital. Invertimos en Latinoamérica, hoy ticket de inversión entre 300.000 y 1 millón. Hacemos follow-on, luego en las mejores compañías invertimos y estamos co-invirtiendo con muchos fondos de la región. Nos sentimos muy cómodos co-invirtiendo en este ecosistema. Hasta acá tenemos 4 oficinas, 2 en Argentina, una en Chile y una en Silicon Valley, 2 fondos, hemos levantado hasta acá, estamos operando el segundo fondo que es de 20 millones, 29 empresas invertidas, 3 exits, o sea, 3 empresas vendidas, y tenemos un poquito más de 50 inversores entre los 2 fondos. Desde ahí un poquito que les quería mostrar, este es el portafolio en general que tenemos invertido, está bien diversificado en sectores, siempre de base tecnológica, pero dentro de la tecnología muy diversificado, somos agnósticos en cuanto al vertical, con lo cual de aquí un poquito la experiencia desde donde les voy a hablar sobre la industria. Básicamente, algunos conceptos claves como para arrancar, qué es capital de riesgo, qué es capital emprendedor, qué es venture capital, que por ahí los escuchamos indistintamente, y básicamente son lo mismo. Cuando nos referimos a venture capital, capital emprendedor o capital de riesgo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Sinónimos los 3. En Argentina se usa mucho el capital emprendedor con una connotación más positiva. Globalmente en inglés la industria se denomina venture capital y capital de riesgo es traducido al español. Otro concepto súper clave en este tipo de inversión, esta clase de activo, es la diversificación. Se sugiere que cualquier inversor que va a invertir en venture capital o capital de riesgo, como la palabra lo dice, tiene alto riesgo, tiene alto potencial de retorno, pero tiene alto riesgo. Entonces, mirándolo desde una perspectiva como portafolio de inversiones, tenemos que tener diversificado y se sugiere que en el patrimonio que uno tiene invertido, no más del 10% esté alocado en este tipo de activo. Es un tema clave porque básicamente riesgo, alto riesgo. El otro punto fundamental es qué tipo de emprendimientos son financiados por el venture capital o por el capital emprendedor. No todo tipo de emprendimiento, no todo startup es susceptible de ser financiado por esta herramienta. Y esto no quiere decir que ese startup sea menos o que sea menos válido o que sea peor. Básicamente ahí hay 3 ejemplos, un emprendedor que desarrolla algo de indumentaria, una zapatilla innovadora, lo que fuere, una emprendedora que de alguna manera tiene una consultora de diseño o de arte o de decoración. En general son tipos de emprendimientos que difícilmente sean susceptibles de ser financiados por capital de riesgo. Básicamente porque no tienen la capacidad de crecer exponencialmente. Sí tiene la capacidad en general de crecer exponencialmente una app, a esa foto creo que es de Quilimo, sí, mira, creo que me resulta conocida de Quilimo, es una app en donde es sumamente escalable. Básicamente, el concepto para que sea susceptible de financiarse por este mecanismo es que tiene que ser un proyecto que pueda crecer a velocidades altamente agresivas. Es un proyecto que tiene que ser exponencialmente escalable.
en ese sentido sí pasa a ser susceptible de ser financiado por acá. Básicamente tiene que tener un perfil al menos regional, o sea, difícilmente se invierte en un proyecto local, tienen que tener perfiles en general regional o global, tiene que tener un alto componente innovador y lo que decíamos de un crecimiento rápido y exponencial. Innovador no es sinónimo de tecnológico, pero estas son, por ejemplo, las cifras según ARCAP, de las inversiones en capital semilla, que es la etapa más temprana de inversiones de capital de riesgo en Argentina. Luis, perdón, Sí. te puedo interrumpir por las dudas antes que nos vayamos del tema. Ya que mencionaste y hiciste tanto hincapié en esto del crecimiento exponencial, ¿hay algo en particular donde vos te fijás y que vos digas, bueno, por esta característica tiene el crecimiento potencial? O obviamente es todo un análisis profundo que se hace sobre la startup. Mira, principalmente las características para que tenga ese crecimiento exponencial son estas. Tienen que tener características que te lo hagan exponencial y tiene que ver con el mercado, el tamaño de mercado y el mercado al cual estás apuntando. Tiene que ver con el componente innovador y tiene que ver con el modelo de negocio que sea altamente escalable. Le diré que principalmente son las tres variables, que no necesariamente son tecnológicas, pero en definitiva, en la práctica sí. Lo que te permite que sea altamente escalable generalmente es la tecnología. Es cuando el modelo de negocio está apalancado en tecnología. Y si nos fijamos en las inversiones hechas en Argentina, en el último año, casi el 90% es tecnológico. Tecnología en educación, e-commerce, smart cities, finanzas, agro, todo apoyado por tecnología, biotecnología y modelos SaaS. Y solo el 12,5% son de otras industrias, no apalancadas por tecnología. Bien. Después, como para diferenciar, escuchamos mucho también la palabra Venture Capital y Private Equity. ¿Cuáles son las diferencias de uno y del otro? La industria total se llama industria de capital privado en español, o Private Investment en inglés. En general hablamos de capital privado, eso incluye los dos mundos, Venture Capital y Private Equity. Ahora, si entramos dentro de la industria, tenemos una parte que es el Venture Capital, o capital emprendedor, que incluye dos etapas, el capital semilla, que es para las etapas más iniciales, típicamente inversión ángel, las etapas de aceleradoras, y luego lo que se llama propiamente dicho capital emprendedor. Pero ambos forman la industria del Venture Capital. Y luego en etapas más maduras está el Private Equity. La diferencia entre Venture Capital y Private Equity es básicamente el tamaño de la inversión y el porcentaje de propiedad de la empresa en la cual invertimos. El Venture Capital invierte siempre en una porción minoritaria, no toma control de la startup invertida, y el Private Equity sí toma el control. Son cifras de inversiones mucho más altas y porcentaje generalmente se toma el 51% de la compañía. O sea, la otra diferencia conceptual es el Venture Capital no lidera la ejecución, no se involucra en la ejecución de una compañía, porque no tiene la mayoría. El Private Equity sí compra la compañía y la lidera. Como para dar una idea de las diferentes etapas que hay y los diferentes actores en esta industria, tenemos lo que se llama las etapas tempranas o etapas semillas. En general, el emprendedor empieza con una idea, con financiamiento propio, generalmente su tarjeta de crédito, sus ahorros, generalmente en torno a los $10.000, así empieza el emprendedor a desarrollar su prototipo. Ahí viene el famoso Valle de la Muerte, la mayoría mueren ahí, algunos sobreviven, y pasan a buscar capital de la triple F que se llama, Friends, Family and Fools. Acá es donde empieza a invertir la familia, los amigos y los bobos que se llaman, los que están cerca y creen en ese emprendedor. Generalmente estamos hablando de inversiones de los $10.000 a los $100.000, no mucho más. Y ahí, a continuación, aparecen las aceleradoras y los inversores ángeles, que ya no son familiares, generalmente son empresarios, los inversores ángeles, empresarios que invierten en cuestiones relacionadas a su industria, que además de la inversión pueden ayudar a ese emprendedor con conocimientos, con contactos y demás. En general estamos hablando que las inversiones ángeles están rondando entre los 200, 100, $200.000, y ahí en más, cuando el emprendimiento sigue creciendo, aparecen los micro venture capitals, que están en rango como el que estamos nosotros, básicamente. En torno a los $500.000 están los micro venture capital, y a partir del $1.000.000 aparece el venture capital tradicional.
Y luego, si ese emprendimiento sigue creciendo, aparece la etapa más madura, en donde aparece el private equity. Como comprador de esa compañía aparece la banca comercial, los fondos de deuda, los mecanismos tradicionales de financiamiento, y luego al final, mercado público, la bolsa. La salida a la bolsa es la que termina ese ciclo de financiamiento. Con lo cual, si volvemos a la industria de capital emprendedor, estamos hablando que va desde los inversores ángeles, aceleradora ángeles, hasta los venture capital que invierten. Bueno, las cifras están aumentando mucho, pero en Latinoamérica tenemos fondos que están invirtiendo hasta 10 millones de dólares, un CASEC que invierte a lo mejor un poquito más. En Estados Unidos la industria de venture capital se ha estirado hasta inversiones de cientos de millones de dólares. Básicamente, ¿por qué? Habiendo hablado un poquito de lo conceptual, esta es una mirada interesante de por qué es tan importante vincularse con este mundo o por qué viene creciendo esta industria. Si miramos las 5 compañías más valiosas del mundo, esto es capitalización de mercado, o sea, valorización de compañías en la bolsa de Estados Unidos, en el 2001 había una sola compañía tecnológica, que era Microsoft. 10 años después, en el 2011, había una sola compañía tecnológica, que era Apple. Microsoft bajó del top 5 y subió Apple. Si miramos el 2019, 8 años después, las 5 compañías más valiosas son tecnológicas. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook. Alphabet es Google. O sea que fíjense cómo cambió la tendencia, cómo la tecnología pasó a tener mayor preponderancia, y eso lo vemos más que nada hoy, en donde en el año de pandemia esto se aceleró y una compañía como Mercado Libre pasó a ser la compañía más valiosa de la región en solo un año. Con lo cual, acá vemos claramente la tendencia de cómo la tecnología empieza a dominar todas las industrias y empieza a dominar las valorizaciones en el mercado. Ahora, ¿qué cambió entre esos años del principio de los 2000 a hoy? Y a mí me gusta mucho una teoría que marca Thomas Friedman en un libro que se llama Gracias por llegar tarde, que marca toda una serie de cosas que sucedieron en torno al año 2007. O sea, además de la ley de Moore es esta ley que inventó uno de los inventores del microchip de Intel, que dice que cada 2 años la velocidad de procesamiento computacional se duplica y se reduce a la mitad el costo. Eso viene sucediendo así desde los años 70, con lo cual, además de ese crecimiento exponencial de la tecnología, en el año 2007 aparece el iPhone, en el año 2007 aparece el desarrollo colaborativo, GitHub, que es un desarrollo colaborativo de código abierto que da muchísima potencia en lo que es desarrollo de software. Aparece Facebook en torno al 2007, aparece Twitter, Google lanza Android, que pasa a competir con el iPhone y se destapa todo el mundo de los smartphones, cambia la forma de funcionar de todos nosotros con el smartphone. En 2007 se comienza a desarrollar Bitcoin, que se lanza en 2008, aparece Airbnb, IBM comenzó a crear Watson, que fue un disruptor en lo que es inteligencia artificial, y luego en el año 2011 y 2012 llega la nube. Todo eso produjo un combo de aceleración en la tecnología que produjo que las 5 compañías más caras del mundo pasen a ser digitales y produjo que la industria de Venture Capital muestre un crecimiento tremendo en lo que ha sido esta década de aumento de la tecnología en toda la forma de funcionar en nuestras vidas, que se termina acelerando el año pasado de manera tremenda. Estas son las cifras de Latinoamérica de millones de dólares invertidos en Venture Capital. Sin embargo, en 2019 hay que tener en cuenta que acá hay 2 deals muy importantes, que uno fue Rappi, en donde SoftBank invirtió 1.000 millones solo en un deal, y iFood, que levantó 500 millones. Pero incluso si sacamos esos 2 deals, esos 1.500 millones de dólares, de todas formas la curva sigue en crecimiento, tremendo crecimiento de la industria en Latinoamérica, que tiene que ver con toda esta tendencia tecnológica, de cómo la tecnología viene creciendo, cómo viene permitiendo que compañías puedan escalar y tomar mayores valorizaciones de manera mucho más rápida cada vez. Otro tema importante son los unicornios. En los últimos 2 años han aparecido más unicornios en Latinoamérica que en toda la historia.
Unicornios son, para el que no sabe, compañías privadas que valen más de 1.000 millones de dólares. Ese es el término técnico. En Latinoamérica las públicas también las consideramos unicornios, como puede ser Mercado Libre o como puede ser Despegar o Globan, hoy son compañías públicas, pero cuando están valorizadas en más de 1.000 millones las llamamos unicornios. En los últimos 2 años es impresionante la cantidad de compañías que han superado esa valorización en Latinoamérica. Una buena noticia es que Argentina es el segundo generador de unicornios, tenemos 5. Esto está a lo mejor un poquito desactualizado, no creo que está ahí, todavía somos 5. Hay un par más que están asomando para seguir de cerca, que creo que los van a anunciar pronto. Caso Mural, que acaba de levantar una ronda serie B o C de 120 millones, que está prontito a ser unicornio, Satellogic, que pronto va a ser unicornio, pero hoy son 5. Pero la buena noticia es que estamos muy bien posicionados en la generación de compañías de alto impacto y alto crecimiento en Latinoamérica. Y la otra buena noticia es que en el mundo, Latinoamérica está creciendo mucho más rápido que el resto del mundo, o sea, estamos mucho más atrasados que el resto del mundo, la velocidad de crecimiento está siendo más alta, y todavía a Latinoamérica representa el 1,5% de la industria global. Todo esto indica, los entendidos esperan que en los próximos años Latinoamérica tenga un crecimiento mucho más, siga con este crecimiento más rápido que el resto del mundo, para un poco recuperar ese atraso que traemos. Y de todas formas, el tamaño de la industria nos está indicando que todavía tenemos muchísimo para crecer. Y además apareció el COVID. Y apareció COVID y de nuevo movió un montón de hábitos de consumo. Apareció la digitalización masiva. Lo que antes era un cliché que decíamos el que no innova muere, fue realidad. Básicamente el que no innovó tuvo serios riesgos de morir y muchos murieron o están muriendo. Y hay, además de toda esta digitalización masiva, algunas tendencias que tienen que ver con la menor movilidad, mayor virtualización, que están impactando enormemente en sectores como salud o educación. La economía colaborativa va a crecer y se va a potenciar. La competencia de precios se hace mucho más fuerte en un mundo en donde digamos, la virtualización ha aplanado enormemente la competencia. Las ineficiencias y burocracias se tornan mucho más inaceptables. Un ejemplo concreto es la puntualidad que o sea, los argentinos, antes teníamos estandarizado que si una reunión era a las 10, a las 10:15 estábamos llegando para arrancar 10:30, y hoy hay una tolerancia de 2 o 3 minutos y la reunión arranca. La transparencia, la ecología, la responsabilidad, la simplicidad pasan a ser realmente ejes fundamentales en el propósito de cómo se desarrollan las cosas. Todo esto que llamamos la nueva normalidad, pero fundamentalmente por la digitalización masiva que está ahí al inicio, hacen creer que se viene una nueva ola de innovación, como la sucedida en 2007-2008. Estamos esperando que venga una nueva ola, y la industria de Venture Capital está, digamos, como en primera línea, invirtiendo o tratando de descubrir o de entender cuáles son esas nuevas tendencias para invertir en esas nuevas compañías, y se espera que tengamos otra explosión en estos primeros años de la década que sigue, similar a la que hubo el salto 2007-2008. Esto es un ejemplo concreto esto es un mapa de industrias que fueron más o menos impactadas. Del lado izquierdo, las industrias que fueron más impactadas negativamente por la pandemia. Del lado derecho están las que fueron positivamente impactadas por la pandemia. En el medio, las neutras. Vemos que en el medio está utilities, por ejemplo, es una industria que no fue impactada. Del lado izquierdo tenemos la industria de viajes, como de mayor impacto. Del lado derecho tenemos la industria de la salud, de la enseñanza virtual y demás. Acá lo que hicimos fue poner nuestro portafolio de inversiones, del fondo 2 nada más, en qué lugar están, en qué industrias estamos. Y nos damos cuenta que esto no está pensado post pandemia. Nosotros venimos invirtiendo hace 10 años. Y nos damos cuenta que estamos generalmente del lado derecho del impacto. Y esto tiene que ver con que esta industria invierte en modelos digitales, en modelos altamente exponenciales. O sea, todos los hábitos que la pandemia está impactando positivamente, en general, tienen que ver con la digitalización en que la industria de Venture Capital viene invirtiendo y va a seguir invirtiendo. Entonces,
nada, a mí me pareció interesante ver cómo, si uno tira en el mapa, en general esto no solo nos pasa a nosotros, en general todos los startups se han encontrado con que ahora tienen mayor posibilidad de crecimiento porque la realidad se digitalizó mucho más y procesos que iban a llevar muchos años de digitalización en muchas industrias sucedieron muy rápido y los startups son los que mejores lo pueden aprovechar, ¿no? Por último, inversión ángel versus venture capital, algunas diferencias. ¿Qué hace el inversor ángel? El inversor ángel es un individuo profesional que invierte un monto generalmente relativamente pequeño en un emprendimiento, en un emprendedor que le gusta y que generalmente tiene relación con su industria. A diferencia de eso, un fondo de venture capital lo que tiene es una estructura profesionalizada que capta inversión de ahorristas, de familias, de empresas, de instituciones, junta toda esa inversión y de manera profesional la invierte en diferente cantidad, en un número de startups que lo que hace es diversificar la inversión para luego vender esas compañías y tener lo que se llama el exit y retornar el dinero a los inversores. Pero básicamente las diferencias entre ambos son, a ver, acá tenemos en tres categorías: el inversor ángel, el club de ángeles, que está un poquito más organizado, y el fondo de venture capital. En general, el inversor ángel y el club invierten en la etapa que se denomina pre-seed, o sea, pre-semilla. Estamos hablando generalmente de inversiones hasta los 200, 300 mil dólares. Se invierte dinero propio. El inversor ángel en general tiene un foco de negocio, un entorno más local. Un club lo estamos tratando de hacer más nacional, pero en general los inversores ángeles invertían en proyectos que estaban cerca, que podían tocar, que son locales. La decisión de inversión y de diversificación es una decisión propia de cada inversor. Y la dedicación de ese inversor es muy puntual, es eventual, es ayudar desde la estrategia, es una dedicación parcial. El fondo de Venture Capital en general va a etapas un poquito más avanzadas desde semilla hacia adelante, o sea, en general desde inversiones de 200, 300 mil dólares de ahí hacia arriba. Invierte capital propio más ajeno, tiene un impacto mucho más regional o global. La diversificación está regulada por mandato. Cuando uno hace un fondo dice voy a diversificar de tal manera, no más del 10% del fondo va a estar en cada compañía, necesito tener, un fondo en general tiene una media de 25 compañías invertidas para diversificar, y hay un equipo dedicado full time para que eso suceda, para invertir y para después hacer crecer esas compañías y para luego poder vender esas compañías. Así que básicamente la idea era darles este pantallazo general y a continuación contarles un poquito qué es Adventure. Antes de entrar en Adventure, que es el Club de Ángeles, preguntas, dudas, al final hablé yo solo casi. No sé si hay dudas, capaz, si alguien tiene, puede abrir el micrófono. Yo tengo algunas preguntas, Luis, para hacerte. Cuando hablaste de la nueva ola de innovación, que dijiste que, bueno, que estaban analizando las tendencias, qué sé yo, pero digo, ¿hay algo, tienen algún análisis previo, una pequeña tesis ahora o hipótesis de cuáles son, para dónde va, cuáles son esas tendencias? Sí, a ver, tienen que ver con algunas de estas, pero a ver, para entrar un poquito más en detalle, te diría, primero nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Y todavía es muy pronto para saber cuáles van a ser los modelos disruptivos, realmente disruptivos. Una tendencia que estamos viendo, que yo estoy siguiendo muy de cerca, es todo lo que tiene que ver dentro del mundo fintech. O sea, claramente el mundo fintech es una tendencia. Los bancos son dinosaurios, y sin querer hablar mal de los bancos, pero soy ex bancario, tengo mi mujer que trabaja en banco y siempre le digo lo mismo: te vas a quedar sin trabajo, porque trabajan como trabajaba la industria hace 50 años. Con la pandemia recién pudieron trabajar desde casa, aprendieron lo que es el trabajo virtual, pero indudablemente la industria fintech se está revolucionando a una velocidad importante. Y dentro del fintech empiezan a haber, por ejemplo, tendencias como lo que es Open Banking. Open Banking es un nicho dentro de lo que es fintech que tiene que ver con la portabilidad de la información bancaria. El Open Banking quiere decir que cada uno va a ser dueño de sus registros bancarios, de su perfil, de su scoring, de su legajo bancario, y se lo puede llevar de una institución a otra.
Esto está generando compañías que están interconectando a la industria financiera para que mediante APIs la información pueda ser compartida. Esa es una tendencia que estamos viendo que crece mucho. La otra tendencia que estoy siguiendo muy de cerca es todo el mundo DeFi. DeFi es Democratized Finance, finanzas democratizadas. Es el mundo fintech basado en blockchain, básicamente. Hasta acá el blockchain no hemos visto grandes disrupciones del blockchain, y en DeFi creo que estamos empezando a ver cómo el blockchain está empezándose a aplicar en usos concretos que llegan al consumidor final. Después, otras tendencias, claramente, sector educación y sector salud. Hay gran cantidad de emprendimientos que tienen que ver con el mundo virtual, la salud de manera, la telemedicina y demás. Hay muchísimo de eso, pero todavía no vimos los disruptores en esas dos industrias que creo que van a llegar. Que tiene que ver con todas estas tendencias que vemos acá, ¿no? Que los hábitos de consumo cambiaron. Otra tendencia que también estamos siguiendo muy de cerca es el e-commerce. O sea, la explosión que tuvo el e-commerce también está generando, por ejemplo, el sector logística. El sector logística está teniendo crecimiento. Nosotros tenemos una compañía invertida en portafolio que es Muba. Multiplicó por 10 su tamaño de octubre del año pasado a hoy. Impensado. Y eso tiene que ver con que el e-commerce tuvo una explosión con tasas de crecimiento de una década en un año. Lo importante ahí también es entender cuánto esto va a quedar. Porque esto explotó, va a tener una bajada. ¿En qué industrias esto va a seguir arriba? ¿En qué industrias va a tener una bajada hasta el piso y se va a morir? ¿Y en qué industrias va a haber cambiado para no volver? Por ahí va un poco los análisis, pero obviamente Mecha nadie tiene la bola de cristal y tampoco quiero aventurarme más en pronósticos que no tienen nada, son muy de estómago y no otra cosa. Perfecto, ¿no? Pero me parece re interesante. Y después que capaz lo vemos ahora, yo como que tenía dos preguntas, ¿no? Como que siempre se hace foco en los unicornios, pero empecé como a escuchar la tendencia de ir hacia las gacelas, que son esos otros tipos de empresas que también se busca como potenciar mucho y también empezar a invertirles. No sé si estoy diciendo cualquier cosa o es así, y qué me podés decir como de eso. Sí, a ver, concretamente, saco un poquito así los veo. Concretamente me parece bueno el punto, siempre hablamos de unicornios porque es el aspiracional, pero la verdad que en Latinoamérica, si bien hemos generado más unicornios en los últimos 2 años, siguen siendo sumamente pocos, y hay muchísimas compañías, estoy escuchando retorno, ahí está. Hay muchísimas compañías que tienen excelentes niveles de desarrollo que no llegan a ser unicornios. O sea, si podemos invertir en compañías que valgan cientos de millones de dólares, es lo que apuntamos, básicamente. Nosotros cuando invertimos no creemos que este año te diré cambió un poquito porque se aplanó mucho más la curva, pero hasta el año pasado nosotros pensábamos que en Latinoamérica es muy difícil, tiene mucho que ver con la suerte el tener un unicornio. Nosotros invertimos en compañías que escalen en la región, que generen valorizaciones significativas, que generen impacto, que generen empleo y que las puedas vender desde 50 millones de dólares para arriba. Esa es nuestra tesis, y no es ir a un unicornio. Este año sí, lo que estamos viendo es que se ha hecho como más cercano el poder tener compañías más valorizadas porque se aceleró la digitalización de manera significativa, y eso hace que si uno da en la tecla con un modelo disruptivo lo pueda hacer global mucho más rápido que antes. Bien. Y bueno, y lo otro que, no sé, no quiero seguir haciendo preguntas yo sola, por ahí me interesa mucho la parte de cómo el desafío de juntar este mundo con la empresa tradicional, que no lo vea como algo desconocido ni como una amenaza, sino que entender cómo se hace ese puente. Entiendo que es la segunda parte de la charla quizás, por eso no sé si hacer las preguntas ahora o lo hablamos después de presentar el club. Yo te hago una consulta. Sí, bueno, si es para después, te hago una consulta, dale. Luis. Me imagino en tu rol, sentándote con emprendedores en estadios iniciales o ya con algún cliente ya rodando, a discutir sobre la valoración de la empresa, porque en parte de eso está relacionado el cuánto equity te llevas en función del ticket que estás poniendo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios
que en general encuentran una convergencia, porque puede estar patinando en la valoración infinitamente o encontrar algunos criterios que llegan a un acuerdo de cuánto vale la empresa. En la práctica, ¿qué criterios son? A ver, de esto da para una horita de charla, Santi, pero grosso modo no es el descuento de flujo de fondo la forma de valorizar de startup, claramente. Te diría que hay dos criterios que usamos con mayor respaldo, digamos, o mayor efectividad. El método del venture capital y el método de benchmark, de scorecard de la industria. El método de venture capital es básicamente ver cuál es el potencial de valorización de esa compañía en el futuro, en cuanto a la capacidad de ejecución que muestra el equipo y una serie de cuestiones bastante grises y blandas y subjetivas, pero básicamente ver el tipo de compañía en la que estás invirtiendo, en cuánto se ha vendido, qué comparables hay de compañías que se vendieron, en qué valorizaciones y en qué nivel, y de ahí tratar de hacer un comparable, decir, yo la compañía que estoy invirtiendo tiene un potencial de valer 50 millones de dólares en esta industria, ¿cuánto valen? Perdón, tiene una capacidad de facturar 50 millones de dólares en esta industria. A ver, compañías que han facturado 50 millones de dólares, ¿en cuánto se vendieron? Y de ahí haces un múltiplo de si esta compañía es susceptible de ser vendida en 100 palos. Es decir, ¿cuál es mi tesis de inversión? Multiplicar por 10 la inversión, esta compañía hoy tiene que valer 10. Para que, si cuando multiplique por 10, llegue a los 100. Ese es un método de decir, de buscar al final cuánto la vas a poder vender y dividir ese número por la cantidad de múltiplo que vos querés de tu inversión. El otro método es a la inversa, es ver comparables. Che, en la industria, en este segmento, compañías que estén en este nivel de tracción, ¿cuánto los está valorizando la industria? Tomás el informe de las inversiones en Latinoamérica, de ese sector, decís, a ver, que en etapa seed, por ejemplo, de 500.000 a $1.000.000, las inversiones que se dieron fueron en este segmento, con este nivel de valorizaciones. Bueno, este es el rango que está pagando la industria. Okay. De ahí en más, Santi, la realidad es que todo depende del equipo emprendedor. Porque, a ver, yo estoy invirtiendo en una compañía que factura 5 millones de dólares y la estamos valorizando, y es modelo SaaS, que el mercado, el otro es el de los múltiplos de cuando están un poquito más maduras, eso es múltiplos de facturación de acuerdo a la industria. Hoy una compañía SaaS se valoriza entre 5 y 10 veces facturación. Ahora, una compañía SaaS que estoy invirtiendo y la valorizamos en 10 millones de dólares y factura 3 o 5 millones, y del otro lado invertí en una compañía de Estados Unidos que tiene un equipo de los 5 managers principales, son PhD de las principales universidades de Estados Unidos, sin facturación invertimos en una valorización de 40 millones de dólares. Tenés esta dispersión, ¿no? La potencia del equipo es el que te va, en definitiva, a defender si esa compañía es susceptible de valer 10, 100 o 1000. Está perfecto. O sea, bueno, es un gris enorme lo que te estoy diciendo, ¿no? Hay una dispersión grande. No, sé que es un abanico muy amplio, pero quería ver en esta práctica que vos tenés, cuáles han sido esos criterios, cómo han convergido en el valor. Así que está buena la respuesta. Con respecto a tu pregunta de cómo, para las empresas, cómo involucrarse, ahí vamos a ver un poquito el Club de Ángeles, pero en general no hablamos de Corporate Venture, que creo que el Corporate Venture para nuestro entorno es como demasiado alto. Corporate Venture es el Venture Capital hecho por una corporación. Las corporaciones muy grandes hacen su propio fondo de Venture Capital. En Argentina, ¿quién tiene su fondo de Venture Capital, su Corporate Venture? Globant, Mercado Libre, Banco Superville, que ahora lo está desactivando, y no mucho más. Guaira ha sido el Corporate Venture de Telefónica a nivel regional. Son compañías muy grandes. En un está ahí un poquito más compañías no tan grandes. Ahí lo que está funcionando bien es el invertir, ya sea generar estructuras de inversión como Ángel a través de clubes, o invertir a través de fondos de Venture Capital que te permiten lograr una visibilidad a un determinado segmento y de alguna manera, de esa manera empezar a vincularte con startups sin necesidad de tener una estructura dedicada para eso, que necesitas mucha escala para tenerlo. Con lo cual, en eso te diría que hay cada vez más relacionamiento, cada vez más... Bueno, la mayoría de nuestros inversores en Alaya son empresarios que invierten para tener una mirada de este mundo, por ejemplo, ¿no?
Y lo otro que va a comentar ahí Nati, del Club de Ángeles, que es otra forma de involucrarse con un esfuerzo de alguna manera coordinado, que ahí lo dejo que lo comente ella. No sé si no hay más preguntas, si no pasamos a que lo comente ella. Yo, perdón, tenía una pregunta, Luis. Dale. Un poco, o por ahí a conclusión, ¿no? Tal vez si la quieren dejar para después. ¿Cómo iniciar inversiones en Venture Capitals y no perder en el intento o no caer en el intento? Y a su vez también, bueno, conocer ustedes que obviamente ya están en ese rubro, cuáles son los errores que por ahí se cometen o por ahí, bueno, que hay que asumir, ¿no? Porque ya entiendo de que obviamente estás invirtiendo con un capital de riesgo. Un poco el club surge, surge a raíz de estas inquietudes que se estaban comentando. Es un espacio, allá a inicios del año empezamos a pensar una escuela para inversores ángeles. O sea, venimos del mundo de inversores, o sea, yo trabajo también con empresas, con emprendedores, en evaluación de empresas. Entonces siempre escuchábamos esta dificultad de quien quiere invertir, pero hace preguntas, digamos, porque es un territorio totalmente desconocido, ¿no? El del inversor ángel, pero ¿cómo haría si tengo que evaluar una empresa? ¿Cómo haría si...? Es mucho más fácil para alguien que trabaja todo el día en lo que es su foco, en lo que es su trabajo, quizás invertir en un departamento, digamos, es mucho más simple que ponerse a pensar cómo adentrarse en el mundo del capital de riesgo. Entonces así surgió esta idea de la escuela de inversores ángeles junto con un club de inversores ángeles, que aquí lo tenemos, que es Adventure, que es, a ver, el propósito con el que nace este espacio, digamos que es un privilegio tenerlo aquí en Córdoba, es cerrar este gap, esta brecha entre las startups en estadios tempranos y los inversores y aquellos que tienen potencial para convertirse en inversores ángeles. ¿Qué queremos crear? O sea, ¿qué estamos creando con este club? Es una comunidad comprometida en el desarrollo emprendedor. Y en esto hablamos de comprometida en qué sentido, comprometida desde el lado de la inversión monetaria y también de la inversión en tiempo. Porque el inversor ángel es aquel, como decía Luis, o sea, no solo invierte, generalmente, a diferencia de un fondo, y esto lo puede explicar mejor Luis, de un fondo donde invierte y el fondo se dedica a gestionar, el inversor ángel es una actividad bastante solitaria, ¿no? Porque generalmente ocurre, si no se hace a través de un club, generalmente con una escucha a los inversores ángeles es una actividad un tanto solitaria, pero se invierte en algo donde hay una afinidad, es decir, donde más allá del dinero, el inversor ángel, es lo que se conoce como smart money, va a invertir recursos, tiempos, consejos a este startup en un estadio temprano. Bueno, entonces como que este club lo que viene a crear es a cerrar, a facilitar el cierre de esta brecha y a crear una comunidad de inversores ángeles capacitados y con una visión, ¿no? Y sobre todo interconectados. Y la próxima. Bien, entonces, ¿qué crea, qué valor aporta este club, a diferencia de hacer la inversión en forma individual? Es ayudar al todo el scouting o el proceso de selección de las startups, que por ahí a quien ya es un inversor ángel avesado, le suena el teléfono todo el tiempo con startups que los buscan, directamente aparecen los emprendedores y los llaman. Pero para quien quiere adentrarse al mundo del inversor ángel, esto difícilmente ocurra. Entonces, un poco lo que hace este club es trabajar fuertemente en la selección de las startups, que es, ahí después Luis, si querés, podés meterte en tema con esta pregunta de Sebastián, ¿no? De gran parte de la tasa de fracaso de la inversión ángel, voy a hablar yo,
tiene que ver con una mala selección de la startup en la cual se invierte. Después, cómo armar el portfolio del inversor ángel también es muy, muy importante. Este club va a acompañar en ese armado del portfolio. Mantener actualizado con información del sector a los miembros del club, que también esto es algo para quien está metiéndose en tema, esto es algo importante. Educación, ¿no? Un club tiene un rol más allá de la Escuela de Inversores Ángeles, que armamos en conjunto con el IGDA y con Alaya, que eso, por supuesto, va a ser un recurso, es un recurso ya disponible. Además de eso, debemos participar de todas las actividades que hacen el club, va creando, formando, digamos, como por ejemplo estas charlas son parte de las actividades del club. Y la red de networking que ocurren a través del club. ¿Seguimos? ¿Cómo funciona Adventure? Hacemos, bueno, como les decía, un proceso de scouting muy intensivo. Acá Caro Costa, que nos acompaña, es quien lidera todo, el responsable de la parte de scouting. ¿Para qué? Para tener una curaduría, una selección muy fina de las startups y muy diversa, para que se sientan representados todos los intereses de los inversores ángeles. 4 Demo Days al año, la próxima ya se la vamos a comentar para que se la agenden, 4 Demo Days al año para todos los socios del club, y luego acompañar en el matching entre los inversores interesados y las startups. Esto, al hacerlo a través de un club, facilita muchas veces los emprendedores están buscando un ticket más alto de lo que puede invertir un inversor ángel, o de lo que puede, de lo que está dispuesto a invertir un inversor ángel. Al hacerlo a través de un club, es más fácil alcanzar esos montos buscados por los inversores, por las startups. Todo lo que tiene que ver con la gestión de las actividades complementarias, esto que decía, que se relacionado a todo lo que tiene que ver con educación, información, y esto es a cambio de una membresía anual para los socios, que si hay una inversión estaría bonificada. Y la próxima, contarles, digamos, que en estos, bueno, el primer Demo Day, al cual están invitados, el 17 de noviembre a las 11 de la mañana, y vamos a presentar 5 startups que están en búsqueda de inversión en este pre-seed del que hablaba recién Luis. Y va a haber un jurado de inversores ya bastante entrenados que harán las preguntas más relevantes a las startups y un poco a modo educativo, ¿no? Para que quienes asistan puedan entender cuáles son las preguntas que hay que hacerse a la hora de invertir, que son a su vez las que nos vamos haciendo en todo el proceso de scouting, porque para poder llegar a esas 5 son muchísimas más las que se están evaluando. ¿Seguimos? Y en esto no estamos solos, si bien este proyecto lo iniciamos junto con Luis y Gisela Beritier hace ya bastantes meses. Hemos armado un consejo directivo con personas de mucha trayectoria en el mundo de la inversión ángel, como ustedes podrán ver, como para que entiendan, digamos, que estamos hablando de un proyecto que llegó para quedarse. Bien, y para sumarse al club, ahí tienen, bueno, la página web del club donde los invitamos, o pueden contactarme a mí, o pueden llamar, o pueden mandar un mail. Están invitados a sumarse al club, son bienvenidos. Y con esto abrimos de vuelta. Esta frase es un poco nuestro lema, ¿no? Queremos mantener el emprendedorismo andando, y para eso sabemos que claramente hace falta la parte de la inversión. Entonces ahora abrimos de vuelta y querés que volvamos a Sebastián, tu pregunta. Sí, a ver, ¿Querés un poco para Sí. complementar la respuesta, Sebastián, Por favor. creo que Nati te dio parte de la respuesta, que un poco para responder a esa respuesta es que hemos hecho este club, básicamente. Creo que lo importante es
seleccionar bien, y hay muchos errores que uno comete cuando empieza, que los cometimos nosotros en el primer fondo que invertimos, cometimos todos, porque el tipo de compañías en las cuales, el tipo de compañía en la cual invertís y el tipo de equipo en la cual invertís tiene que ser realmente susceptible de hacer el retorno que quiere hacer, y no tiene que haber inconsistencias que son al principio difíciles de detectar. Que para eso un poco la propuesta es, o mi sugerencia sería juntarte con gente que ya lo venga haciendo, que lo esté haciendo. La idea es que este club acorte esa brecha, pero si no, con cualquiera que tenga algo de experiencia. El principal error que yo te diría que veo y que uno comete mucho, y que naturalmente tendemos a cometer, es no estudiar la competencia. Como que hay dos mundos muy grandes, la competencia y la capacidad de ejecución del equipo. Solemos confiar en una persona y decir, este va a ser capaz de, sin estudiar mucho de qué fue capaz antes, y la competencia, ¿no? Che, yo voy a ser la compañía de logística más grande de Latinoamérica. Y salgo de Córdoba y diciendo, ¿y con quién competís? Y no, nadie, yo tengo el enfoque único. Y cuando sacás la cabeza de Córdoba, decís, hay uno en Buenos Aires, hay otro en Chile, hay otro en Perú, hay otro en México, hay 10 más avanzados que vos en la región. Eso sucede en casi todos los aspectos. Nosotros para invertir tratamos de identificar quién es el líder de la región, quién es el líder en cada país, hacer un estudio competitivo y de ahí ves cuántas chances tiene de ese emprendimiento a hacer lo que dice que va a hacer. Muchas veces uno tiende a googlear poco o investigar poco la competencia, y cuando uno saca la cabeza decís, no había tal mercado. Y lo otro, el equipo, ¿no? También es habitual y lo llevo al extremo. Y voy a hacer mi proyecto global. ¿Viviste en el extranjero? ¿Estudiaste en el extranjero? ¿Tuviste alguna experiencia? No. ¿Hablas inglés? No. Imposible que hagas un proyecto global. Imposible que hagas un proyecto global si no hablas inglés. Básico, ¿no? Pero el emprendedor me gusta, ya se las va a arreglar, uno tiende a decir, y vamos. Y no se las va a arreglar. Si no habla inglés, no habla inglés. No hay nada que hacerle. ¿Va a aprender? Sí, pero no va a poder vender en inglés, no va a poder pichar en inglés. Eso así como en general. No sé si respondo. Sí, perfecto, perfecto. Y esto otro que uno por ahí, viste, leyendo, también siempre lo encuentra, que esa estadística de que, no sé, de 10 inversiones que haces, 9 fallan, no sé, una cosa así, ¿no? Diversificación, totalmente, sí. O sea, nunca, o sea, como dije al principio, ¿no? Este es un activo que tenés que diversificar. O sea, si vas a ser inversor ángel y vas a destinar $100.000, no los destines a un emprendimiento, ponele 10 a cada uno. O invertir en un fondo que diversifica, o juntate con otros, diversificar seguro, porque la mayor chance es que los emprendimientos mueran. En general en la industria, en los fondos, está demostrado históricamente que un emprendimiento paga todo el fondo. O sea, uno tiene realmente una performance excepcional que te paga todo, los demás que estuvieron más o menos y los que perdiste. Diversificación es fundamental. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas del resto, yo aprovecho para preguntar un poco de vuelta, poniéndome en este lugar del Club de Innovación, que me parece que hay una fuerza muy importante y una potencia de hacer como una vinculación entre los miembros del Club de Innovación de UBITEC y los que podrían participar del Club de Inversores Ángeles, que me parece súper interesante. Es por ahí, Nati, preguntarte a vos que estás a cargo, ¿cómo los invitamos? ¿Cuáles son las principales barreras para que las personas tengan miedo? ¿O cuáles son los atractivos para invitarlos a sumarse? ¿Qué encuentran? No sé si se puede decir o si hay un ticket promedio para ingresar o no, pero ¿qué necesito para empezar, ¿no? Desde el lugar de querer ser inversor ángel. Primero la intención de serlo. Y ticket, para empezar, un ticket de $10.000, inclusive hay proyectos donde vemos $5.000. Eso depende de la cartera de cada uno, del portfolio del potencial inversor. Lo que facilita el club es que muchas veces la startup, esto que decíamos, la startup está buscando más dinero, y al hacerlo a través de un club se puede encontrar a través de esa comunidad otros que también quieren invertir en ese proyecto y poder llegar a la necesidad de inversión que está teniendo ese emprendimiento.
Y lo que decimos para aquel que esté dudando, y sobre todo porque le resulta un mundo desconocido, es como yo lo comparo a veces con el mundo del arte, digo, es para quien nunca entró a una galería, quizás entrar es como, no me compro un cuadro porque nunca entré, digo, esto es, el club lo que hace es, ¿podés venir a ver? Sí, podés venir a ver. En algún momento vas a tener que, o sea, esperamos un rol activo de quien se sume, de alguna forma. Pero quien le interesa empezar a formarse, a ver si realmente está dispuesto a hacerlo, el club es un espacio adecuado para eso. Y más aún en el estadio en que está el club, digamos, que está iniciando, esta comunidad se está armando, entonces es un buen espacio para sumarse y ver con expectativas de que asuman un rol activo, ¿no? Y a quien le interese y sienta que con lo del club no alcanza y quiere entender más sobre cómo se evalúa una empresa y quiere entender más todavía, bueno, además está la Escuela de Inversores Ángeles, este programa muy cortito y ejecutivo, que ya entra mucho más en profundidad sobre los diferentes temas. Esto que decía Sebastián, bueno, a ver qué tengo que mirar cuando miro una startup. Bueno, todo esto está este programa, ¿no? Que dentro del marco del club. Para complementar, Mecha, y por ahí ir a lo concreto, básicamente interesados en participar, se inscriben, por cosa de ser invitados al Demo Day, se va a hacer un Demo Day en donde se presentan 5 emprendimientos curados, y de ahí más va a haber una libre interacción entre el emprendedor. De ahí lo que pretendemos es que los que están interesados en profundizar con un determinado emprendimiento, se genere una relación que la manejen con independencia, y nosotros simplemente ir ayudando en lo que a ellos les haga falta. Si me hace falta cómo se evalúa esto, cuál es la estructura jurídica que deberíamos tener, ahí vamos a estar para apoyo, pero que sea una inversión, que cada uno vaya gestionando y que se vayan armando grupos. ¿A qué grupo le interesó tal startup? Vayan y conversan, generen una reunión, profundicen, cierren su negocio, y nosotros simplemente desde el club apoyar, acompañar cuando haga falta asistencia. Totalmente, y eso sumo, digamos, y en eso es que no es que nosotros, el club, va a tener un experto de cada tema, sino que vamos a saber referencias, si manejamos quiénes son los expertos de cada tema, ¿no? Entonces decir, bueno, te interesó tal startup, te pongo en contacto, bueno, este startup, ahora necesitas asesoramiento especializado en la parte legal, bueno, estos son los mejores en Córdoba, en Argentina, en tal provincia, ojo, fíjate que esto no, digamos, vamos a acompañar todo ese proceso. Buenísimo. A mí me queda súper claro, y anoté la invitación para el 17 de noviembre. Si es una invitación abierta, la podemos difundir, aprovechando de linkear con esta grabación que nos queda, porque me parece que es interesante, y que hay muchos que no se animan quizás por ese miedo de no saber tanto, no tener tan claro, así que si es así de abierta la invitación, me parece que está buenísimo abrirlo. No sé si alguien más